Hay algo que nadie te ha dicho sobre el año 2026, algo que fue registrado hace casi un siglo por un hombre que dormía profundamente mientras hablaba de civilizaciones perdidas, de enfermedades que la medicina aún no comprendía, de vidas pasadas que explicaban el dolor del presente y de un futuro que, según él, ya estaba escrito en los registros del alma. Y lo más perturbador no es lo que predijo. Lo más perturbador es que cuando lees sus palabras hoy con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que sientes en tu interior, con esa sensación extraña de que algo grande se aproxima, no puedes evitar, y lo más perturbador no es lo que predijo. Lo más perturbador es que cuando lees sus palabras hoy, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que sientes en tu interior, con esa sensación extraña de que algo grande se aproxima, no puedes evitar preguntarte si este hombre realmente tuvo acceso a algo que ningún ser humano debería haber podido ver. Sé que esto puede sonar difícil de creer, sé que una parte de ti quiere cambiar de video ahora mismo. Pero te pido que te quedes, porque lo que vamos a explorar juntos hoy no es una teoría de conspiración, no es ciencia ficción, no es el tipo de contenido que te deja con más preguntas que respuestas. Lo que vamos a explorar hoy es un mapa que fue trazado por Edgar Cayce hace décadas, un mapa que describe con una precisión inquietante el estado del alma humana en este preciso momento de la historia y lo que, según sus lecturas, está a punto de ocurrir en la conciencia colectiva de nuestra especie. Y cuando llegues al final de este video, algo dentro de ti va a cambiar. No porque yo te lo diga, sino porque en algún lugar profundo de tu ser ya lo sabías. Antes de entrar en lo que Cayce predijo específicamente para este periodo de tiempo, necesito que comprendas quién fue este hombre, porque si no entiendes la naturaleza de su don, no podrás entender la profundidad de lo que dejó registrado. Edgar Cayce nació en 1877 en una pequeña ciudad de Kentucky, en los Estados Unidos. Desde pequeño tuvo experiencias que no podía explicar. Veía auras alrededor de las personas. Hablaba con seres que nadie más podía ver. Y a medida que creció, desarrolló una capacidad que dejó perplejos a médicos, científicos, teólogos y filósofos de su época. La capacidad de entrar en un estado de trance profundo, similar al sueño, y desde ese estado responder preguntas sobre la salud, el alma, el destino y la naturaleza de la realidad, con un nivel de detalle que simplemente no tenía explicación racional. A lo largo de su vida, Cayce dio más de 14.000 lecturas. 14.000. Cada una de ellas fue transcrita meticulosamente por su secretaria, Gladys Davis, y hoy todas están archivadas en la Association for Research and Enlightenment en Virginia Beach. Puedes leerlas, puedes estudiarlas, puedes verificar por ti mismo que este hombre describió con exactitud enfermedades que sus pacientes no le habían mencionado, que diagnosticó condiciones que la medicina de su época aún no había catalogado, que habló de tratamientos que décadas después serían validados por la ciencia moderna. Pero aquí es donde todo cambia. Porque la mayoría de las personas que conocen a Cayce lo conocen por sus lecturas médicas. Lo que muy pocos saben es que una parte significativa de sus lecturas no hablaba de enfermedades ni de cuerpos físicos. Hablaba del alma, hablaba de la conciencia, hablaba de ciclos cósmicos que se repiten cada miles de años. Y hablaba de un periodo específico en la historia de la humanidad que él describió como el Gran Despertar. Una transición que, según sus palabras, transformaría no solo el mundo exterior, sino la estructura misma de la conciencia humana. Y ese periodo, según sus lecturas, corresponde exactamente ahora. Ahora bien, necesito ser honesto contigo sobre algo. Edgar Cayce nunca mencionó el año 2026 de manera directa y explícita como si fuera una fecha marcada en un calendario cósmico. Lo que Cayce hizo fue algo mucho más sofisticado y mucho más inquietante. Describió un proceso, una secuencia de eventos en la conciencia humana y en la estructura de la civilización que, cuando los estudiosos de sus lecturas comenzaron a analizar con cuidado, apuntaban hacia una ventana de tiempo muy específica. Y esa ventana, cuando se traza con la información que él dejó, converge de manera extraordinaria en los años que estamos viviendo y en los que están inmediatamente frente a nosotros. Quiero que pienses en algo por un momento. ¿Cuántas veces en los últimos años has sentido que el tiempo se está acelerando? ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que algo está cambiando a un nivel que va más allá de la política, más allá de la economía,
más allá de cualquier explicación que los noticieros puedan ofrecerte. ¿Cuántas veces te has despertado a las 3 de la mañana con una inquietud que no puedes nombrar, con una certeza silenciosa de que el mundo en el que creciste ya no existe de la misma manera y de que el mundo que se está formando es algo completamente diferente a todo lo que conoces? Si has sentido esto, no estás solo. Y según las lecturas de Kaize, no es casualidad que lo estés sintiendo. Es una señal. Es tu alma respondiendo a algo que está ocurriendo en un nivel que la mente racional no puede percibir completamente. Para entender lo que Kaize predijo, necesitas entender primero cómo él concebía la naturaleza del tiempo y de la conciencia, porque su visión era radicalmente diferente a la que nos enseñaron en la escuela. Para Kaize, el tiempo no es una línea recta. No es una sucesión de momentos que van del pasado hacia el futuro de manera ordenada y predecible. El tiempo, según lo que emergía de sus lecturas en estado de trance, es más parecido a un océano en el que el pasado, el presente y el futuro coexisten simultáneamente, y en el que las almas navegan a través de múltiples encarnaciones, aprendiendo lecciones, pagando deudas kármicas, evolucionando gradualmente hacia un estado de conciencia más elevado. Kaize hablaba de lo que él llamaba los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica en la que está registrada absolutamente toda la experiencia de toda alma que haya existido, que exista o que vaya a existir. Era de estos registros, según él mismo explicó en algunas de sus lecturas, de donde provenía la información que emergía cuando entraba en trance. Y desde esa perspectiva, desde esa visión del tiempo como un océano y de la conciencia como algo que trasciende la muerte y el nacimiento, Kaize describió algo que él llamaba los grandes ciclos de la conciencia humana. Estos ciclos, según sus lecturas, no son arbitrarios. Siguen un patrón que se repite a lo largo de milenios, un patrón que involucra periodos de oscuridad espiritual seguidos por periodos de despertar colectivo, periodos en los que la humanidad, como un todo, da un salto en su nivel de conciencia. Y el salto que se aproxima, según lo que Kaize describió, es el más significativo en miles de años. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Kaize no describió este despertar como algo automático. No dijo que simplemente porque el calendario llegara a cierto año, toda la humanidad iba a iluminarse de repente. Lo que describió fue mucho más matizado, mucho más personal y, en cierta manera, mucho más desafiante. Dijo que el despertar que se aproxima es una oportunidad que cada alma individual tiene que elegir activamente. Y dijo que la diferencia entre quienes abrazan esa oportunidad y quienes la rechazan no va a estar determinada por la inteligencia, ni por la riqueza, ni por la posición social, ni siquiera por la religión. Va a estar determinada por algo mucho más sutil y mucho más profundo, el grado de honestidad que cada persona tenga consigo misma. Quiero que te detengas aquí un momento. Quiero que te hagas esta pregunta con toda la honestidad que puedas reunir en este instante. ¿Qué tan honesto eres contigo mismo sobre quién eres realmente? No quién crees que eres, no quién quieres que los demás piensen que eres, sino quién eres en ese silencio profundo que existe cuando nadie te está mirando, cuando no hay ningún rol que interpretar, cuando la máscara social se cae y te quedas solo con lo que realmente sientes, lo que realmente piensas, lo que realmente deseas. Según Kaize, es en ese espacio donde el alma habla. Y según sus lecturas, una de las características más importantes de este periodo que estamos atravesando es que ese espacio interno se está volviendo imposible de ignorar. Las máscaras están cayendo. Los sistemas que durante siglos mantuvieron a la humanidad dormida espiritualmente están mostrando sus grietas. Y las almas que están listas para el siguiente nivel de su evolución están sintiendo un llamado que se vuelve cada vez más urgente, cada vez más imposible de silenciar. Ahora bien, ¿qué significa específicamente ese llamado? ¿Cómo se manifiesta en la vida cotidiana de una persona? Kaize fue sorprendentemente específico sobre esto en varias de sus lecturas. Describió una serie de experiencias que las personas comenzarían a tener a medida que se acercara a este periodo de transición. Experiencias que en su época podrían haber parecido raras o marginales, pero que hoy, si eres honesto, probablemente reconocerás en tu propia vida o en la vida de personas que conoces. La primera de estas experiencias es lo que Kaize llamó el despertar de la memoria del alma. Según sus lecturas,
A medida que nos acercamos a este gran ciclo de transformación, muchas personas comenzarán a experimentar una especie de reconocimiento inexplicable. No de lugares físicos ni de personas específicas necesariamente, aunque eso también puede ocurrir, sino de verdades, de ideas, de conceptos espirituales que, la primera vez que los escuchan, no sienten como algo nuevo, sino como algo que ya sabían y habían olvidado. ¿Te ha pasado esto? ¿Has leído algo? ¿Escuchado algo? ¿O simplemente tenido un pensamiento espontáneo que te generó esa sensación extraña de ya saber esto? De que esta verdad no es nueva para ti, aunque sea la primera vez que la encuentras de manera consciente en esta vida. Según Kaize, eso no es tu imaginación, es tu alma recordando. Es la información almacén da su el flux hacia tu conciencia presente. Porque tu alma está preparándose para el siguiente nivel de su evolución y necesita acceder a toda la sabiduría que ha acumulado a lo largo de múltiples encarnaciones. La segunda experiencia que Kaize describió es una intensificación de la intuición. Una capacidad creciente de saber cosas antes de que ocurran, de sentir la verdad o la falsedad de una situación antes de tener evidencia racional de ella, de percibir la energía de las personas y los lugares de una manera que va más allá de la lógica. Kaize explicaba esto diciendo que a medida que el alma evoluciona y se aproxima a los grandes momentos de transición colectiva, los velos entre los diferentes planos de la realidad se vuelven más delgados. Y eso significa que la información que normalmente solo está disponible en estados alterados de conciencia, en el sueño profundo, en la meditación, en los momentos límite de la existencia, comienza a filtrarse hacia la conciencia ordinaria, hacia el estado de vigilia normal. ¿Has notado que tu intuición se ha vuelto más aguda en los últimos años? Que hay momentos en los que simplemente sabes algo sin poder explicar cómo lo sabes. Que hay personas en cuya presencia sientes inmediatamente algo que no puedes articular, pero que es completamente real. Si es así, no lo descartes. Según Kaize, esa capacidad que estás desarrollando no es una anomalía, es una evolución. Es tu alma expandiendo su rango de percepción en preparación para lo que se aproxima. La tercera experiencia que Kaize describió, y esta es quizás la más difícil de atravesar, es lo que él llamó la noche del alma. Un período de oscuridad interior, de desorientación profunda, de cuestionamiento radical de todo lo que creías saber sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre el propósito de tu existencia. Kaize decía que esta experiencia no es un fracaso espiritual. Es exactamente lo contrario. Es el proceso mediante el cual el alma se libera de las capas de condicionamiento, de miedo, de falsa identidad que ha acumulado a lo largo de esta vida y de vidas anteriores. Es el proceso mediante el cual lo que no es real en ti muere, para que lo que es verdaderamente real pueda emerger. Y aquí es donde muchas personas cometen el error más costoso de su evolución espiritual. Cuando llega esa oscuridad, cuando llega ese período de confusión y desorientación y cuestionamiento, la mayoría de las personas hacen todo lo posible por escapar de él. Se distraen, se anestesian, buscan respuestas rápidas en el exterior. Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, de religión, buscando algo que llene ese vacío. Pero Kaize decía que el vacío no está ahí para ser llenado. Está ahí porque algo viejo está muriendo en ti y algo nuevo está tratando de nacer. Y la única manera de llegar al otro lado es permanecer presente en la oscuridad el tiempo suficiente para que la transformación se complete. ¿Has estado en ese lugar? ¿Estás en ese lugar ahora mismo? Si es así, quiero que escuches esto con toda la atención que puedas reunir. Lo que estás viviendo no es un error, no es una señal de que algo está mal contigo. Es una señal de que tu alma está en el proceso más importante de su evolución en esta encarnación. Y la predicción de Kaize dice que las personas que atraviesan esta oscuridad en este periodo específico de la historia, las que tienen el valor de permanecer presentes en su propio proceso de transformación en lugar de huir de él, van a emerger al otro lado con un nivel de conciencia que cambiará no solo sus propias vidas, sino la vida de todos los que los rodean. Ahora necesito hablarte de algo que Kaize describió con una precisión que, cuando lo lees hoy, resulta casi imposible de explicar como simple coincidencia. Hablaba de lo que él llamaba la convergencia de las fuerzas. Describía un momento en la historia humana en el que múltiples crisis simultáneas,
Crisis en los sistemas económicos, crisis en las estructuras políticas, crisis en el medio ambiente, crisis en la salud colectiva, crisis en los valores y en la identidad cultural convergerían de manera simultánea. No como castigo, enfatizaba repetidamente, no como el fin del mundo en el sentido catastrófico y apocalíptico que muchas tradiciones religiosas describen, sino como un proceso de purificación, como el momento en el que la humanidad, habiendo llevado al límite máximo ciertos patrones de comportamiento y de organización social que son incompatibles con su evolución espiritual, se ve forzada a confrontar las consecuencias de esos patrones y a elegir una dirección diferente. Cuando lees estas descripciones y luego miras el mundo que nos rodea hoy, la sensación que surge es difícil de articular, porque lo que Kaize describió no suena como el pasado, suena exactamente como el presente, suena como los titulares de hoy. Suena como las conversaciones que tienes con las personas que amas cuando bajan la guardia y admiten que algo fundamental está cambiando y que ninguno de los viejos mapas parece funcionar ya. Pero aquí hay algo que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de esto cuando estudian las predicciones de Kaize. Él no describía esta convergencia de crisis como algo que le ocurre a la humanidad desde el exterior. La describía como algo que emerge desde el interior, como una proyección colectiva del estado del alma humana en este momento de su evolución. Lo que significa que la crisis exterior que vemos en el mundo es, en cierta manera, un espejo de algo que está ocurriendo en la conciencia colectiva de nuestra especie. Y si eso es verdad, entonces la solución a esa crisis exterior tampoco va a venir del exterior. Va a venir de la misma fuente de la que emergió. El interior de cada ser humano que tenga el valor de mirarse honestamente en ese espejo. Esto nos lleva a una de las ideas más radicales y más transformadoras que emergen de las lecturas de Kaize, y es la idea de que cada uno de nosotros, en este momento específico de la historia, tiene una responsabilidad espiritual que va mucho más allá de lo que normalmente consideramos nuestra vida personal. Kaize decía que el alma no existe en aislamiento, que cada alma está conectada con todas las demás almas a través de lo que él llamaba la mente universal o la conciencia crística, un campo de conciencia compartida que trasciende las fronteras del tiempo, del espacio y de la muerte. Y que cuando un alma evoluciona, cuando un alma eleva su nivel de conciencia, ese cambio no se queda contenido dentro de los límites de esa persona, se irradia hacia el campo compartido y afecta, de maneras que la mente racional no puede rastrear completamente a todas las demás almas conectadas a ese campo. Lo que esto significa, en términos prácticos, es algo que puede cambiar completamente la manera en que percibes tu propia vida y tu propio proceso espiritual. Significa que cada vez que eliges el amor sobre el miedo, cada vez que eliges la honestidad sobre la conveniencia, cada vez que eliges el crecimiento sobre la comodidad, cada vez que te permites atravesar una oscuridad interior en lugar de huir de ella, no solo estás cambiando tu propia vida, estás contribuyendo de una manera real, aunque invisible, al despertar colectivo de la humanidad. Estás siendo parte de la respuesta a la crisis que ves en el mundo exterior. Y esto es lo que Kaize quería decir cuando hablaba de la responsabilidad del alma en este periodo. No hablaba de una responsabilidad en el sentido de carga o de obligación. Hablaba de una responsabilidad en el sentido de capacidad de respuesta, la capacidad de responder al llamado de tu propia evolución, la capacidad de ser consciente de que tu crecimiento personal no es un asunto privado, es un acto de servicio a la conciencia colectiva. Y quiero que te quedes con esto un momento, porque creo que es una de las verdades más importantes y más raramente comprendidas de la espiritualidad moderna. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el crecimiento personal es algo que hacemos para nosotros mismos, para ser más felices, para tener más éxito, para sentirnos mejor. Y aunque esas son razones válidas, Kaize sugería que hay una razón mucho más grande, mucho más profunda, mucho más significativa para comprometerse con la propia evolución espiritual. Porque el mundo que todos compartimos está siendo construido, momento a momento, por el estado de conciencia colectivo de todos los que lo habitamos. Y si quieres un mundo diferente, tienes que ser dispuesto a convertirte en un ser diferente. Ahora quiero hablarte de algo que Kaize mencionó en varias de sus lecturas y que resulta particularmente relevante para este periodo específico que estamos atravesando.
Hablaba de lo que él llamaba las almas de vanguardia. Describía un grupo de almas que, según los registros akáshicos, habían elegido encarnar en este periodo específico de la historia con una misión particular. No una misión en el sentido grandilocuente y heroico, que a veces se asocia con el pensamiento de la nueva era, sino una misión mucho más silenciosa, mucho más cotidiana y, en cierta manera, mucho más difícil. La misión de ser conscientes, la misión de mantenerse despiertos espiritualmente en un mundo que ejerce una presión constante hacia el sueño, la misión de continuar su propio proceso de evolución y transformación incluso cuando es doloroso, incluso cuando es confuso, incluso cuando el mundo exterior parece estar colapsando a su alrededor. Kaize decía que estas almas no son necesariamente las más brillantes, ni las más talentosas ni las más visibles. Son las más comprometidas con la verdad interior. Son las que, cuando se enfrentan a la elección entre lo cómodo y lo verdadero, eligen lo verdadero aunque les cueste. Son las que, cuando sienten ese llamado interno que mencioné antes, ese reconocimiento inexplicable, esa intuición amplificada, ese cuestionamiento profundo de la realidad, en lugar de descartarlo o suprimirlo, lo siguen. Lo siguen aunque no sepan a dónde los lleva. Lo siguen aunque las personas a su alrededor no puedan entender por qué. Lo siguen porque en algún lugar profundo de su ser saben que ese llamado es la voz de su alma, y que ignorarlo sería traicionarse a sí mismos de la manera más fundamental posible. ¿Te reconoces en esto? ¿Hay algo en estas palabras que resuena en ti de una manera que va más allá del simple acuerdo intelectual? Si es así, quiero que consideres la posibilidad de que no es casualidad que estés viendo este video en este momento. Kaize creía profundamente en lo que él llamaba la sincronicidad del alma, la idea de que las almas que están en el mismo nivel de su evolución y que comparten una misión similar se encuentran, no por accidente, sino porque el campo de conciencia compartida que los conecta a todos los guía hacia los encuentros, las ideas, las experiencias que necesitan para continuar su crecimiento. Y ahora quiero llevarte a algo que es quizás el aspecto más profundo y más desconcertante de las lecturas de Kaize sobre este periodo. Algo que, cuando lo escuchas por primera vez, puede generar resistencia, puede generar incredulidad, puede generar incluso cierta incomodidad. Pero que, si lo contemplas con honestidad, puede cambiar completamente la manera en que percibes tu propia existencia. Kaize hablaba repetidamente de lo que él llamaba el propósito del sufrimiento en la evolución del alma. Y su perspectiva sobre esto era radicalmente diferente a la que nos ofrecen tanto la religión convencional como la psicología moderna. No decía que el sufrimiento es un castigo. No decía que el sufrimiento es simplemente algo que debemos eliminar lo más rápido posible. Decía que el sufrimiento, cuando es atravesado conscientemente, cuando es contemplado con honestidad en lugar de suprimido o negado, es uno de los catalizadores más poderosos de la evolución del alma. Decía que las experiencias más difíciles de cada vida, las pérdidas, las traiciones, las enfermedades, los fracasos, las crisis de identidad, son a menudo las que el alma eligió antes de encarnar precisamente porque sabía que esas experiencias contenían las lecciones más importantes para su evolución en esta encarnación. Y esto no significa que el sufrimiento sea deseable en sí mismo. Kaize era muy claro sobre esto. Significa que el sufrimiento que ya está presente en tu vida, el dolor que ya estás cargando, no es un error, no es una señal de que el universo está en tu contra. Es una invitación. Una invitación a ir más profundo, una invitación a descubrir dentro de ti algo que no podrías haber descubierto de ninguna otra manera. Quiero preguntarte algo directamente. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que estás sufriendo? ¿Hay una herida que llevas contigo que todavía no ha sanado completamente? ¿Hay una situación que parece no tener solución? ¿Un dolor que parece no tener fin? ¿Una pregunta que parece no tener respuesta? Si es así, te pido que por un momento, solo por un momento, en lugar de preguntarte ¿cómo puedo salir de esto?, te preguntes ¿qué me está tratando de enseñar esto? No como una resignación pasiva, no como una aceptación de que las cosas tienen que seguir siendo como son, sino como una apertura genuina a la posibilidad de que dentro de esa experiencia difícil hay una sabiduría que tu alma necesita, y que el primer paso para acceder a esa sabiduría es dejar de resistirte a la experiencia lo suficiente como para poder verla con claridad.
Kaize decía que las almas que aprenden a hacer esto, que aprenden a relacionarse con sus propias experiencias difíciles desde una perspectiva de aprendizaje en lugar de una perspectiva de victimización, no solo evolucionan más rápidamente en su propio proceso espiritual, también se convierten en una presencia sanadora para todos los que las rodean. Porque la capacidad de permanecer presente en el dolor sin ser destruido por él, la capacidad de encontrar significado en las experiencias más oscuras, es una forma de sabiduría que se transmite de alma a alma de maneras que van mucho más allá de las palabras. Y esto nos lleva a algo que Kaize describió con una belleza que resulta difícil de articular en el lenguaje cotidiano. Hablaba de lo que él llamaba el servicio como forma de evolución espiritual. Y su definición de servicio era mucho más amplia y mucho más inclusiva de lo que normalmente pensamos cuando usamos esa palabra. Para Kaize, el servicio no era solo hacer trabajo voluntario, o donar dinero a causas nobles, o dedicarse a una profesión de ayuda. El servicio, en su sentido más profundo, era cualquier acto que emergiera de un estado de amor genuino y de conciencia expandida. Era la madre que cuida a su hijo con plena presencia y amor incondicional. Era el artista que crea desde un lugar de autenticidad total. Era el trabajador que hace su trabajo con integridad y con cuidado, independientemente de si alguien lo está mirando. Era el amigo que tiene el valor de decir una verdad difícil, cuando hacerlo es lo que el otro realmente necesita escuchar. Kaize decía que en este período de transición que estamos atravesando, el servicio en este sentido amplio y profundo se convierte en algo más que una virtud, se convierte en una necesidad evolutiva. Porque la conciencia que está emergiendo en este ciclo de la historia humana es una conciencia que no puede desarrollarse en el aislamiento del ego. Solo puede desarrollarse en el contexto de la relación, en el contexto del encuentro genuino con el otro, en el contexto de la elección repetida y consciente de poner el amor por encima del miedo, la conexión por encima de la separación, el bien común por encima del beneficio individual. Y aquí llegamos a algo que Kaize describió y que, cuando lo lees con los ojos de alguien que está viviendo el mundo de hoy, resulta verdaderamente desconcertante en su precisión. Hablaba de una polarización. Describía que en el período previo al gran despertar colectivo, la humanidad experimentaría una intensificación de las diferencias, una radicalización de las posiciones, una tendencia creciente a dividirse en bandos opuestos, a ver al diferente como enemigo, a perder la capacidad de escuchar con genuina apertura a quien piensa diferente. Y decía que esta polarización no era el final del proceso, era parte del proceso. Era el momento en el que la humanidad, como colectivo, se enfrenta a su propia sombra, al miedo que ha estado operando en las sombras de la conciencia colectiva durante siglos, proyectándose hacia afuera, hacia el otro, hacia el diferente, hacia el extraño. Kaize decía que la única manera de atravesar esta polarización, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, es el mismo proceso que describí antes. Permanecer presente en la incomodidad en lugar de huir de ella. Tener el valor de mirar dentro de uno mismo y preguntarse honestamente, ¿qué parte de lo que me irrita, me asusta o me enfurece en el otro está también presente en mí? ¿Qué parte de la sombra que veo afuera es también una parte de mi propia sombra que no he querido reconocer? Esta es una de las preguntas más difíciles que un ser humano puede hacerse, y según Kaize, es también una de las más transformadoras. Porque el momento en que un alma tiene el valor de reconocer su propia sombra, de integrarla en lugar de proyectarla, de hacerse responsable de ella en lugar de negarla, es el momento en que esa alma da uno de los saltos más significativos de toda su evolución. Y ese salto, multiplicado por el número de almas que lo están dando simultáneamente en este periodo, es lo que Kaize describía como el gran despertar colectivo. No un evento externo, no una intervención divina que cae del cielo y transforma el mundo de un momento a otro, sino la suma de millones de transformaciones individuales ocurriendo simultáneamente, cada una de ellas pequeña en sí misma, pero juntas capaces de cambiar el campo de conciencia colectiva de una manera que ningún poder político, económico o militar podría lograr. Ahora necesito hablarte de algo que Kaize mencionó específicamente en relación con el periodo que estamos viviendo y que tiene que ver con la naturaleza del tiempo y de las decisiones. Kaize decía que hay momentos en la historia de cada alma y hay momentos en la historia de la humanidad como colectivo que son lo que él llamaba momentos de gracia.
Momentos en los que la distancia entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser se acorta de manera extraordinaria. Momentos en los que el esfuerzo que normalmente requeriría años de trabajo espiritual produce resultados en meses. Momentos en los que el velo entre el mundo ordinario y el mundo espiritual se vuelve tan delgado que incluso las personas que nunca han tenido una experiencia espiritual significativa comienzan a sentir algo, a percibir algo, a preguntarse algo que las lleva en una dirección que cambia el curso de su vida. Y decía que estamos en uno de esos momentos ahora, que la ventana que se está abriendo en este periodo de la historia humana es una ventana de oportunidad espiritual sin precedentes. Una oportunidad que no se repite con frecuencia, una oportunidad que, si se aprovecha, puede acelerar la evolución del alma de maneras que de otro modo tomarían múltiples encarnaciones. Y aquí es donde quiero ser muy claro sobre algo, porque no quiero que lo que estoy diciendo se malinterprete. Esto no significa que si no te iluminas en los próximos años estás perdido. No funciona así. Kaize era muy claro en que el alma siempre tiene oportunidades, que el amor divino, sea cual sea el nombre que cada uno le dé, nunca abandona a ninguna alma, que el proceso de evolución continúa más allá de la muerte, más allá de las encarnaciones, más allá de cualquier ventana de tiempo específica. Lo que significa es que este es un momento particularmente fértil, un momento en el que las semillas que plantes en tu propia conciencia van a crecer con una velocidad y una abundancia extraordinarias. Un momento en el que el trabajo que hagas en tu interior, la honestidad que te permitas tener contigo mismo, el amor que elijas expresar a pesar del miedo, la oscuridad que tengas el valor de atravesar en lugar de evitar, va a dar frutos que van mucho más allá de lo que puedes imaginar desde tu perspectiva actual. Pero hay algo más que Kaize describió sobre este periodo, y es algo que cuando lo lees puede generar una mezcla de inquietud y de esperanza que es difícil de separar. Hablaba de lo que él llamaba el retorno de la conciencia atlante. Y sé que esto puede sonar como algo sacado de la ciencia ficción, pero escúchame, porque lo que Kaize quería decir con esto es mucho más profundo y mucho más relevante de lo que el término sugiere a primera vista. Kaize habló extensamente de la Atlántida en sus lecturas. Describió una civilización que existió hace miles de años y que alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual extraordinario, pero que finalmente se destruyó a sí misma, porque permitió que ese poder fuera usado al servicio del ego, de la dominación, de la separación, en lugar de al servicio del amor y de la evolución colectiva. Y decía que muchas de las almas que vivieron en la Atlántida han reencarnado en este periodo específico de la historia, porque la humanidad está enfrentando una vez más una versión del mismo dilema que llevó a la Atlántida a su destrucción. El dilema de qué hacer con un poder sin precedentes. En la Atlántida, ese poder era tecnológico y espiritual. Hoy, ese poder es también tecnológico, pero de una naturaleza diferente. Es el poder de la inteligencia artificial, es el poder de las redes de comunicación global, es el poder de las armas de destrucción masiva, es el poder de los sistemas económicos que pueden mover la riqueza de millones de personas con un clic. Y la pregunta que la humanidad enfrenta hoy es exactamente la misma que enfrentó entonces. ¿Vamos a usar este poder al servicio del ego colectivo, de la dominación, de la acumulación, de la separación? ¿O vamos a encontrar la manera de ponerlo al servicio de la evolución colectiva, del amor, de la conexión, del bien común? Kaize no daba una respuesta determinista a esta pregunta. No decía que la humanidad estaba condenada a repetir el error atlante. Tampoco decía que estaba garantizado que lo evitaría. Decía que la respuesta dependía exactamente de lo mismo que siempre ha dependido, de las elecciones individuales de cada alma, de ti, de mí, de cada persona que en este momento de la historia tiene el valor de hacerse las preguntas más difíciles y de actuar desde las respuestas más honestas. Y aquí llegamos a algo que creo que es el corazón de todo lo que Kaize quería comunicar sobre este periodo. Algo que, cuando lo comprendes verdaderamente, no solo cambia la manera en que percibes el mundo, cambia la manera en que te percibes a ti mismo. Kaize decía que la conciencia no es algo que tienes, es algo que eres. No es una propiedad de tu cerebro,
No es un producto de tus neuronas, no es algo que surge de la materia y desaparece cuando la materia se desintegra. Es la sustancia fundamental de la realidad. Es lo que existe antes del tiempo, antes del espacio, antes de cualquier forma. Es lo que algunos llaman Dios, aunque Kayse prefería términos como la fuerza universal, o el amor infinito, o simplemente el todo, y decía que cada alma individual es una expresión única e irreemplazable de esa conciencia universal, no una parte separada de ella, no un fragmento que se ha desprendido y que algún día volverá a unirse, sino una expresión, como una ola en el océano que es completamente el océano, y al mismo tiempo es completamente ella misma. Esta distinción puede parecer sutil, pero sus implicaciones son enormes. Porque si cada alma es una expresión única de la conciencia universal, entonces la evolución de cada alma no es solo beneficiosa para esa alma individual, es beneficiosa para la conciencia universal misma. Cada alma que evoluciona, cada alma que aprende a amar más profundamente, a ver con más claridad, a actuar con más integridad, está añadiendo algo nuevo y único a la experiencia de la conciencia universal. Está enriqueciendo al todo de una manera que solo esa alma específica, con su historia única, con sus heridas únicas, con sus dones únicos, puede hacerlo. Y esto significa que tu vida, con toda su complejidad, con todo su dolor, con toda su belleza, con todos sus errores y sus logros, no es un accidente, no es aleatoria, no es insignificante. Es exactamente la experiencia que la conciencia universal necesitaba tener a través de ti, en este momento específico de la historia, para continuar su propio proceso de autoconocimiento y de evolución. Eres necesario, no de manera abstracta o filosófica. Eres necesario de manera concreta y específica. Tu perspectiva única, tu historia única, tu alma única, son una contribución irreemplazable al proceso de despertar que está ocurriendo en este momento en la conciencia colectiva de la humanidad. Y lo que Kayse pedía, lo que emergía de sus lecturas como la invitación más fundamental de toda su obra, era simplemente esto: sé lo que eres, no lo que crees que deberías ser, no lo que los demás esperan que seas, no la versión reducida y controlada de ti mismo que el miedo ha construido a lo largo de los años, sino lo que realmente eres en tu núcleo más profundo. Esa conciencia pura, esa capacidad de amor, esa sabiduría acumulada a lo largo de múltiples encarnaciones, ese ser que existe más allá de todas las etiquetas y todos los roles y todas las historias que has contado sobre ti mismo. Sé eso, y al ser eso, contribuyes al despertar del mundo de la manera más poderosa que existe. Ahora quiero llevarte a la parte más específica de lo que las lecturas de Kayse sugieren sobre el período que se aproxima, y en particular sobre lo que algunos estudiosos de su obra han identificado como convergencias significativas en torno al año 2026. Lo que Kayse describía como el punto de inflexión en la conciencia colectiva no era un momento de perfección. No era un momento en el que todos los problemas del mundo se resolverían mágicamente. Era un momento de elección, un momento en el que la humanidad, habiendo llegado al límite de lo que el viejo paradigma puede sostener, se encuentra en una encrucijada. Y las dos direcciones de esa encrucijada son claras en sus lecturas. Una dirección lleva hacia una mayor fragmentación, hacia una mayor polarización, hacia el uso del poder al servicio del miedo y del control. La otra dirección lleva hacia una integración, hacia una conciencia de la interconexión fundamental de todos los seres, hacia el uso del poder al servicio del amor y de la evolución colectiva. Y Kayse decía que la dirección que tome la humanidad en esa encrucijada no va a ser determinada por los líderes políticos, ni por las instituciones religiosas, ni por los poderes económicos. Va a ser determinada por el estado de conciencia de la masa crítica de almas que en ese momento estén lo suficientemente despiertas como para hacer una elección consciente en lugar de simplemente reaccionar desde el miedo. Y esa masa crítica, según sus lecturas, no necesita ser la mayoría, no necesita ser el 50% de la humanidad, solo necesita ser suficiente. Solo necesita ser un número de almas que, por el poder de su nivel de conciencia y por la coherencia de su campo energético, sean capaces de inclinar la balanza hacia la dirección del amor. Y esto nos lleva de vuelta a ti, a la pregunta que subyace a todo lo que hemos estado explorando en este video.
¿Vas a ser parte de esa masa crítica? No como una obligación, no como una carga, sino como una elección. La elección más importante que un alma puede hacer en cualquier encarnación. La elección de despertar. La elección de comprometerse con la propia evolución. La elección de mirar honestamente dentro de uno mismo y de actuar desde lo más verdadero que se encuentra ahí. Kaiser decía que esta elección no requiere perfección. No requiere que hayas resuelto todos tus problemas o sanado todas tus heridas o alcanzado algún estado idealizado de iluminación espiritual. Solo requiere la disposición a seguir creciendo, la disposición a seguir cuestionándote, la disposición a elegir el amor sobre el miedo en las pequeñas decisiones cotidianas, sabiendo que esas pequeñas decisiones, sumadas, son lo que construye el carácter del alma y lo que determina la dirección de la conciencia colectiva. Y hay algo más que quiero compartir contigo antes de llegar al final de este viaje que hemos hecho juntos hoy. Algo que Kaiser mencionó en varias de sus lecturas y que creo que es importante escuchar en este momento, especialmente si estás en un lugar de duda, de cansancio, de sensación de que el camino espiritual es demasiado difícil o demasiado incierto. Kaiser decía que el amor divino, esa fuerza que algunos llaman Dios y otros llaman el universo y otros simplemente llaman amor, nunca abandona a ninguna alma. Que no importa cuánto te hayas alejado de tu propio centro, no importa cuántas veces hayas elegido el miedo en lugar del amor, no importa cuánto tiempo hayas pasado dormido espiritualmente, siempre hay un camino de regreso. Siempre, y ese camino de regreso no está afuera. No está en ningún libro, ni en ningún maestro, ni en ningún sistema de creencias. Está en ti. Está en ese silencio profundo que existe cuando te permites estar completamente quieto. Está en esa voz suave que siempre ha estado ahí, que siempre ha sabido la verdad, que siempre ha conocido el camino, pero que ha sido silenciada por el ruido del mundo exterior y por el ruido de la mente que no para. Kaiser decía que la práctica más importante de cualquier camino espiritual es aprender a escuchar esa voz. No a través de rituales complicados, no a través de doctrinas elaboradas, no a través de ningún sistema externo de autoridad espiritual, sino a través de la práctica simple, cotidiana y profundamente radical de la quietud, de tomarse el tiempo cada día, de silenciar el ruido lo suficiente como para escuchar lo que el alma tiene que decir. Y lo que el alma tiene que decir en este momento de la historia, en este periodo de transición y de despertar que estamos atravesando juntos, es algo que en cierta manera ya sabes. Es algo que has sabido siempre. Es algo que ningún video, ningún libro, ningún maestro puede enseñarte, porque no es una información que viene de afuera. Es una verdad que vive en el centro de lo que eres. Y esa verdad es esta: eres más de lo que crees, mucho más. Tu vida tiene un propósito que va más allá de lo que puedes ver desde tu perspectiva actual. Tu alma ha recorrido un camino mucho más largo y mucho más rico de lo que tu memoria consciente puede recordar. Y lo que estás viviendo ahora mismo, con toda su complejidad y todo su dolor y toda su belleza, es exactamente lo que necesitas vivir para dar el próximo paso en ese camino. No hay error. No hay accidente. No hay momento perdido. Solo hay el proceso eterno de un alma aprendiendo a conocerse a sí misma y a través de ese conocimiento contribuyendo al proceso eterno de la conciencia universal aprendiendo a conocerse a sí misma. Esto es lo que Edgar Cayce vio cuando cerraba los ojos y entraba en ese estado de trance profundo. Esto es lo que emergía de los registros akáshicos cuando su mente racional se apartaba y algo más profundo tomaba la palabra. No una profecía de catástrofe. No una promesa de salvación mágica, sino una invitación a despertar, una invitación a recordar quién eres realmente, una invitación a abrazar la responsabilidad sagrada de ser exactamente lo que eres, en exactamente este momento, en exactamente este mundo que compartimos. Y mientras el año 2026 se aproxima, mientras el mundo continúa su proceso de transformación acelerada, mientras las viejas estructuras siguen crujiendo y las nuevas formas de ser y de relacionarse siguen emergiendo, quizás la pregunta más importante que puedes hacerte no es qué va a pasar, sino quién vas a ser mientras todo esto pasa. ¿Quién vas a elegir ser en las pequeñas decisiones cotidianas que nadie más puede ver, pero que tu alma registra perfectamente?
¿Quién vas a elegir ser cuando el miedo llame a tu puerta y el amor te pida que abras una diferente? ¿Quién vas a elegir ser cuando la oscuridad interior llegue y la voz del ego te diga que huyas y la voz del alma te pida que te quedes y atravieses? Esas elecciones multiplicadas por el número de almas que las están haciendo simultáneamente en este momento de la historia son el mapa que Caice vio. No un mapa de territorios físicos, un mapa de la conciencia humana en su proceso de despertar. Y tú, en este momento, eres parte de ese mapa. Eres uno de los puntos de luz en esa red de conciencias que está comenzando a brillar con una intensidad que el mundo no ha visto en mucho tiempo. No lo olvides, no lo subestimes, y no permitas que el ruido del mundo exterior te haga olvidar la verdad que vive en tu interior. Porque esa verdad, esa luz, esa conciencia que eres, es exactamente lo que el mundo necesita ahora mismo. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, sintiendo lo que estás sintiendo en este momento, es la señal más clara de que tu alma ya lo sabe.